Hola terrícolas duelistas, bienvenidos a la Duel Academia. Estamos en Slifer rojo y como nivel principiante vamos a empezar por lo más básico del juego, que es el tablero de juego. Muy bien, un pequeño apunte antes de comenzar con la explicación, y es que como estamos en el año 2017, Konami nos ha cambiado el campo, ¿de acuerdo? Así que para explicar esta pequeña evolución tengo aquí el campo antiguo y voy a explicar su pequeña evolución, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la cosa más básica, que son las zonas de monstruos. Aquí es donde invocamos nuestros monstruos, donde colocamos las cartas de monstruos, ¿de acuerdo? Hasta este año en esta zona del campo iba todo tipo de monstruos, fusiones, sincronías, X y Z, monstruos normales, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ahora empezaré a explicar los cambios que ha habido. Bien, esta zona de aquí es la zona de las mágicas trampas, el mismo nombre lo dice, es donde se colocan las trampas y las mágicas, ¿de acuerdo? Vemos aquí en los extremos del campo que hay dos zonas, que son las zonas de péndulo, ¿de acuerdo? Son esos monstruos que son mitad magia y mitad monstruo, ¿vale? En estas zonas, ¿de acuerdo? Por aquí debajo la zona del deck principal. Recordad que un deck debe tener por lo menos 40 cartas, va en esta zona. Esta otra es la zona del extra deck, digamos que es como donde uno almacena las cosas fuertes de su mazo, las fusiones, las sincronías, los X y Z, etcétera. Bien, justo por encima tenemos la zona de las cartas mágicas de campo, ¿de acuerdo? Ahora explicaré los tipos de cartas y explicaré dónde va cada uno, ¿de acuerdo? Tienen su propia zona. Y por último tenemos el cementerio, que es donde van básicamente todas las cartas que mueren o que dejan el campo, van aquí, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la evolución del campo? Bien, para este año 2017 Konami nos ha cambiado un poquito el campo. Lo voy a centrar así que se vea bien. Como podéis ver, las zonas de péndulo ya no están a mitad del campo y se han trasladado aquí a las zonas de mágicas trampas, con lo cual si uno juega péndulo, las zonas de mágicas trampas que puede usar se limitan a 3. Bien, las zonas de monstruos siguen igual, con la salvedad de que aquí entre el campo del adversario y el campo propio han aparecido dos nuevas zonas, que son las zonas del extra deck o extra monster zone. Esto es que la Konami ha limitado la velocidad del juego, por así decirlo, y ahora solo podemos jugar una fusión, una sincronía, un X y Z, a menos que tengamos links, ¿vale? A continuación explicaré cómo funciona todo esto del link, ¿vale? El cementerio sigue en su sitio, la zona de monstruos aquí, y la zona de mágicas de campo justo aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quitar el campo nuevo, por así decirlo, y vamos a explicar los tipos de cartas, ¿de acuerdo? Básicamente hay tres tipos de cartas: los monstruos, las mágicas y las trampas. Esta es la clasificación básica de cartas que hay en Yu-Gi-Oh!, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por los monstruos, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos los monstruos normales. Bien, antes de decir nada de los monstruos normales y tal, que no se me olvide, tenemos las partes de la carta, ¿de acuerdo? Tenemos el nombre, el atributo, hay 7 atributos: luz, oscuridad, agua, viento, fuego, tierra y divino, ¿de acuerdo? El tipo de monstruo, los puntos de ataque y los puntos de defensa, ¿de acuerdo? Bien, esto se llama monstruo normal porque el marco es amarillo y el texto que aquí aparece es mera ambientación, no tiene ningún efecto sobre el juego. Bien, esto sería un monstruo normal. Por otra parte, los monstruos de efecto tienen todo igual, nombre, atributo, nivel, tal, y tienen el marco naranja. ¿Por qué? Para diferenciarlos de los normales. Los monstruos de efecto tienen un efecto, valga la redundancia, que se aplica durante el juego, ¿de acuerdo? Simplemente es ir siguiendo lo que aquí dice.
Ya en capítulos venideros explicaré los tipos de efectos de las cartas de monstruos. Las cartas de ritual son azules, ¿vale? Igual que los monstruos de efecto o los monstruos normales, los hay con efectos, los hay sin efectos, todo igual. Hasta aquí, ningún misterio. Bien, los monstruos de fusión tienen el marco púrpura. Si bien es cierto que hace un tiempo le cambiaron el color y lo pusieron un poquito más clarito, púrpura, morado, ¿de acuerdo? Como digo, ya explicaré cómo se hace cada tipo de invocación. Esto es una mera introducción de los tipos de cartas. Los monstruos de sincronía tienen el marco blanco y tienen nivel también, ¿de acuerdo? Los monstruos Exit tienen el código negro y tienen una particularidad, si os fijáis, y es que los monstruos de Exit no tienen nivel, tienen rango, ¿de acuerdo? Como digo, esto ya lo explicaré con más detalle en capítulos venideros. Bien. Llegamos a las cartas de péndulo. Las cartas de péndulo, como podéis ver, son una mezcla entre carta mágica y carta de monstruo. ¿De acuerdo? Tienen la particularidad de que tienen un efecto de péndulo y un efecto de monstruo. Bueno, este no, porque es un monstruo normal también. ¿De acuerdo? Y por último llegamos a los links, que son cartas que no tienen ni rango, no tienen nivel y no tienen puntos de defensa. Básicamente los links son un invento de este año 2017 para limitar de algún modo los tipos de invocación, ¿de acuerdo? Para limitar tanta velocidad que adquirió el juego con tantas fusiones, sincronías, excesivos, etc. Bien, estos serían básicamente los tipos de monstruos que hay en Yu-Gi. Muy bien. Vamos con las cartas mágicas. Las cartas mágicas se dividen en subgrupos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por las de juego rápido. Las cartas mágicas de juego rápido tienen un relámpago aquí dibujado. Digamos que son magias instantáneas. Pueden ser usadas en tu turno o en el turno del adversario, ¿de acuerdo? Las cartas mágicas de ritual tienen dibujadas una llama. ¿De acuerdo? Para invocar por ritual necesitamos la carta mágica de ritual y el monstruo de ritual. Y monstruos para sacrificar e invocar. Las cartas mágicas normales no tienen ningún símbolo. No tienen nada. No tienen ningún símbolo. Las cartas continuas tienen un infinito. Estas cartas permanecen en el campo, ¿de acuerdo? Hasta que alguien las destruye. Permanecen en el campo. Y tenemos también las cartas mágicas de campo, ¿de acuerdo? Lo que decía antes, estas cartas se colocan en la zona mágica de campo, ¿de acuerdo? Básicamente las cartas mágicas de campo sería como transformar el campo en algo, por ejemplo, en un parque jurásico, en un templo, en este caso en una red cibernética, bueno, ya lo iréis viendo. Por último tenemos las cartas mágicas de equipo, que tienen una cruz dibujada. Básicamente son cartas, también son continuas, ¿de acuerdo? Se juegan en esta zona del campo y básicamente se equipan a otro monstruo y permanecen en el campo hasta que alguien la destruye. Básicamente en esta categoría tenemos espadas, escudos, poderes, auras, ¿de acuerdo? Como digo, esto es la explicación más básica, ¿de acuerdo? Ya en capítulos venideros entraremos en más detalles. Bien, llegamos al último tipo de cartas, que son las trampas, que tienen el código púrpura, ¿de acuerdo? Hay solo 3 tipos de cartas trampa. Por una parte están las normales, que al igual que las cartas mágicas normales no tienen ningún símbolo, las cartas trampa tampoco tienen ningún símbolo, ¿de acuerdo? Una particularidad de todas las cartas trampa, antes de que se me olvide, es que para activarlas no pueden ser activadas en el mismo turno en las que las juegas, sino que las tienes que poner boca abajo en esta zona. Y se pueden activar a partir del turno siguiente.
se pueden jugar en el turno del adversario. Bien, estas serían las cartas mágicas, perdón, cartas trampa normales. Las cartas trampa continuas, al igual que las mágicas continuas, tienen un infinito dibujado aquí, junto a carta de trampa, ¿de acuerdo? Permanecen en el campo hasta que alguien las destruye, igual que las cartas mágicas continuas. Y por último tenemos las contratrampas. Estas cartas se utilizan siempre en respuesta a la activación de otra carta o a la acción que haga un jugador. Por ejemplo, cuando invoca a un monstruo, cuando activa una carta mágica, cuando activa una carta de trampa, cuando activa otra contratrampa, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo más básico, ¿de acuerdo? Claro, en capítulos venideros explicaré dónde va cada tipo de carta. Vosotros, con los mazos de inicio que venden en las tiendas de Konami, podéis leer, por favor, el manual de instrucciones y descubrir dónde va cada carta, ¿de acuerdo? Yo aquí simplemente os explico los tipos de cartas, ¿de acuerdo? Y seguramente en el capítulo próximo explicaré la velocidad de todas estas cartas. Bien. Bueno, creo que como capítulo inicial ya está bien y lo vamos a dejar aquí. Así es que, por favor, si el vídeo te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y por favor, cualquier cosa, cualquier duda, coméntamelo y yo te responderé cuando pueda, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo.